Vamos a ver un poquito sobre este pasaje que cae en una época del año donde nosotros normalmente estamos acostumbrados. Yo lo hago y sé que mucha gente afuera lo hace, típica época de balances, ¿no? De decir cómo me fue este año, qué hice este año, si conseguí este objetivo que me había planteado, si no lo conseguí. Y normalmente también la gente suele plantear objetivos para el año siguiente. Y a mí me gusta pensar en este pasaje porque tiene un foco muy interesante. Porque Pablo pone el foco en este pasaje no solamente en lo que los filipenses han hecho, sino que fíjense que Pablo dice que es una obra que empezó el Señor y que la concluirá el Señor. Y quiero que hoy vamos a concentrarnos en 3 palabras para pensar en esta idea de agradecer al Señor, enfocadas en esa idea. Más allá de lo que nosotros hayamos hecho, es qué ha hecho el Señor en nosotros y qué ha hecho el Señor en su iglesia en este año, ¿sí? Entonces, vamos a empezar a ver este pasaje de Filipenses, y fíjense que las primeras 2 palabras que aparecen, que a mí quiero que nos enfoquemos esta mañana, son la palabra gratitud, que habíamos hablado de esto, y la palabra confianza. Fíjense en el versículo 3 y el versículo 4, Pablo dice: doy gracias a Dios, a mi Dios, siempre que me acuerdo de ustedes, de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo, gracias, por todos vosotros. ¿Sí? Y lo primero que veo acá es que Pablo, la primera acción que tiene es de, cuando recuerda a ese grupo de hermanos, lo primero que le sale es darle gracias al Señor. Y creo que el llamado que veo en esta palabra es decir, cuando nosotros nos acordemos de este año, darle gracias al Señor, pero no un gracias genérico, sino un gracias con nombre y apellido. Y les voy a decir este nombre y apellido. Un gracias que empieza con un grupo de hermanos que se reúnen en casas a estudiar la palabra. Y de repente ven que han crecido y dicen: necesitamos un lugar para estudiar. Y aparece un pastor de una iglesia que nos presta su lugar, la Iglesia Evangélica Española, el pastor Abraham. Y le damos gracias al Señor por eso, porque proveyó en su momento de una persona con un corazón y un espacio para que lo pudiéramos hacer. Y luego, de repente, aparece un local, pequeñito el local, pero fue un local donde pudimos juntarnos y tener nuestro espacio para estudiar la palabra del Señor. Y por eso también nos acordamos y le damos gracias al Señor, porque también ese local fue el local que generó esa idea de decir: creemos que el camino es el camino de la iglesia. Creemos que tenemos que ir por ese lado porque el Señor está mostrando. Y agradecemos al Señor por ese local que tuvimos por un tiempo largo. Y también agradecemos al Señor porque de repente apareció un local como este y un lugar como este en el cual hemos podido llamarnos iglesia. Entonces tomo la idea del apóstol Pablo y digo: me acuerdo de este grupo y agradezco al Señor por cada uno de esos pasos que han ido pasando en este año y que al fin y al cabo han sido su obra en ejecución en nosotros. El Salmo 103 dice: bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Y yo hago mucho hincapié en esto cuando dice ninguno de sus beneficios, está hablando de una lista, ¿no? Una idea de que hay muchos beneficios. Y muchas veces nos pasa a nosotros que hablamos de agradecer al Señor y nos quedamos en esa idea muy genérica de gracias Señor por todo lo que me das, que es una gran verdad y está muy bien, pero el desafío que yo les quiero plantear esta mañana es que pensemos puntualmente, al cerrar este año agradeciéndole al Señor, puntualmente cada una de las cuestiones, tomarnos el tiempo de decir gracias Señor por esto, gracias Señor por esto otro, gracias Señor por esto, a nivel individual y a nivel iglesia. Ese es el desafío. Fíjense que también en 1 Tesalonicenses el apóstol Pablo tiene esta idea de estar siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús.
un constante agradecimiento al Señor y en oración con Él. Y obviamente que no voy a ser tan ingenuo de pensar de que uno da gracias al Señor porque todo ha sido color de rosas, sino que también dentro de nuestro agradecimiento y nuestra experiencia de gratitud con el Señor, tiene que estar agradecer al Señor porque en los momentos difíciles, que sin duda que los hubo, y que también hay que puntualizarlos y saberlos, también poder identificar el Señor presente en cada uno de esos momentos. Amén. Darle gratitud al Señor es darle gratitud por lo bueno, pero también por cosas que han pasado, que han sido momentos duros, y que el Señor ha estado ahí, que han sido momentos de crecimiento para nosotros sin duda, porque nos hemos aprendido a aferrar mucho más al Señor. Y acá viene algo muy interesante. Fíjense que en el versículo 5, Pablo sigue la idea de doy gracias a mi Dios dice, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Y la idea que aquí Pablo les está diciendo básicamente es, yo trabajo en la obra del Señor y ustedes han sido socios en ese trabajo conmigo, ustedes han llevado adelante ese trabajo y Él agradece al Señor porque esa iglesia que entendió su obra, su trabajo que tenía que hacer, se dedicó a trabajar en el Evangelio en una comunión constante justamente en lo que es el Evangelio. Y creo que nosotros tenemos que agradecer también al Señor eso, porque hemos podido ver que como iglesia, en nuestra idea y nuestra intención de llevar adelante el Evangelio, que lo hemos hecho y siempre podemos mejorarlo y hacerlo de una mejor manera, sin duda, pero lo hemos hecho de corazón para poder hacerlo y hemos experimentado la comunión en el Evangelio como iglesia. En Hechos 2:42 vemos la idea de la iglesia primitiva y yo cuando leo ese pasaje trato de trazar el paralelismo con nosotros y veo algunas cuestiones interesantes. Fíjense, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Creo que nosotros hemos tratado en este año de perseverar en el estudio profundo de la palabra para estar firmes en la doctrina. En la comunión unos con otros. Creo que es uno de los grandes fuertes que tiene este grupo, esta idea de una fuerte comunión. En el partimiento del pan hemos participado y en las oraciones. Veámoslo de manera práctica, ¿no? El Señor, Pablo estaba agradeciendo por esta iglesia, por estas cuestiones. También lo podemos ver en lo que hacía la iglesia primitiva. Y es una buena idea nuestra de decir, bueno, ¿dónde estamos parados como iglesia? Damos gracias al Señor porque hemos podido tratar de llevar adelante estas cuestiones, ¿sí? Y fíjense que 1 Corintios dice 3:9, también Pablo dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Nosotros somos colaboradores de Dios. Y aquí viene un momento donde podemos frenar y pensando en esto decir, cada uno en su lugar y después como iglesia, empezar a hacernos preguntas. Mi desafío hoy va a terminar con una idea de que podamos coger un papel y sobre ese papel trabajar algunas cuestiones que pueden ser muy interesantes y por más de que parezcan cuestiones burocráticas, uno diría, por decir que estoy escribiendo algo y analizando, tienen un profundo sentido espiritual, porque poder volver atrás, poder recordar, poder analizar, es también espiritual, es parte de eso. Y pienso yo, nos preguntamos si nosotros como iglesia hemos trabajado juntos para proclamar el Evangelio y si hemos servido a otros. Esta unidad, esta comunión en el Evangelio que nombraba recién el pasaje, identificar momentos puntuales de este año en los cuales podamos ver esa idea. Si hemos trabajado juntos en lo que es la predicación del Evangelio y en servir a otros, ¿sí? Yo tengo más que claro, y creo que todos lo hemos hablado mucho, que este local que está en Torreciega no es una cuestión de algo que pasó porque sí. Yo estoy convencido de que el Señor
ha puesto en este lugar, esta iglesia, para poder iluminar, para poder llevar la palabra. Y tenemos que pensar y analizar todo en base a eso. Es decir, no estamos acá porque sí. El Señor tiene un propósito, y cuando agradecemos al Señor por todo lo que hizo en este año, también agradecemos con proyección a lo que vendrá, a lo que tenemos que hacer. Y acá viene la parte que a mí me resulta más que interesante, porque es la seguridad de todo. Y aquí aparece la confianza. Venimos de la gratitud, pasamos a la confianza. Porque en el versículo 6 Pablo dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y acá viene la idea que yo hablaba un poco al principio. En primer lugar, sepamos de que este grupo y esta iglesia, por más de que haya una intención profunda de cada uno de nosotros de formar parte, de trabajar para ello, de comunicarnos con los demás, tenemos que saber que más allá de eso, al fin y al cabo, es la obra del Señor. Él la comenzó, Él la sustenta, y Él es quien lo va a perfeccionar, ¿sí? Y tenemos que pensarlo y ser conscientes de esta idea, porque más allá de que es un motivo de confianza, porque sabemos que al fin y al cabo, y gracias a Dios, no depende del trabajo de Marcos, no depende del trabajo de Bolívar, no depende del trabajo de Albert, de Willy, de Katy, no depende del trabajo de cada uno de nosotros. Nosotros tenemos que hacer el trabajo, eso no cabe duda, no estoy diciendo para que nos sentemos, pero depende absolutamente, y es la obra del Señor. Y en base a esto, yo lo que pensaría es decir, bueno, esto es la obra del Señor, que tiene que ser perfeccionada en nosotros. También vamos al papel y decimos y pensamos, en mí, Marcos, ¿en qué áreas el Señor necesita perfeccionar más de lo que hace falta? ¿En qué áreas pienso y creo que no que lo haya alcanzado ya, pero que claramente este año puedo haber visto el crecimiento de la obra del Señor en mí, y ahora lo trasladamos a la iglesia? ¿En qué áreas nuestra iglesia necesita crecer en la obra del Señor? ¿Y en qué áreas hemos podido ver que este año el Señor ha hecho crecer a su iglesia? ¿Sí? En Hebreos 12:2 hay una idea que es interesante tanto como para analizar esto como para proyectar a futuro, que es: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Tenemos confianza porque esta obra no es nuestra, es la obra del Señor, y es el que la sustenta y es el que la va a perfeccionar. A nosotros que nos toca, puestos los ojos en el Señor, vamos detrás de Él. Ahora, la tercera palabra que quiero que veamos es la palabra crecimiento. ¿Sí? Gratitud, confianza, crecimiento. En el versículo 9, Pablo dice: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. ¿Sí? Habla del amor y habla del conocimiento. Miramos para atrás y vemos que este año hemos podido crecer en amor en este grupo y hemos podido crecer en el conocimiento del Señor. Nos hemos enfocado mucho en eso y proyectamos hacia el año que viene y le pedimos al Señor que nos ayude en el crecimiento del amor y el crecimiento del conocimiento. Y quizás la pregunta que nos podemos hacer puntual es decir: bien, tanto yo primero y después me analizo iglesia, ¿cómo hemos reflejado nosotros ese amor hacia los demás? Yo, Marcos, hacia los demás, en la iglesia y fuera de la iglesia, y nosotros, iglesia, ¿cómo hemos demostrado el amor internamente y hacia afuera? Ya sabemos todo el pasaje de 1 Corintios 13, donde hace el mismo énfasis que hace aquí el apóstol Pablo, donde habla
básicamente el amor, es que al fin y al cabo todos los esfuerzos que nosotros hemos hecho este año y todos los esfuerzos que podamos hacer el año que viene, si no se hacen en el amor del Señor, van a ser nada, van a ser vanos. El crecimiento no va a estar. Entonces, la realidad es que nosotros tenemos que buscar este crecimiento, pero basado en esta idea, en el amor del Señor. Dice Efesios 13, 17, 19, dice: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Un desafío de crecimiento. Vamos a avanzar. El versículo 10 dice: para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Y aquí viene un desafío para nosotros, que es el desafío de que este crecimiento al fin y al cabo se debe expresar en una vida de integridad, ¿sí? Y aquí el apóstol les está diciendo, bueno, espero, ¿sí?, para que ustedes puedan sean irreprensibles para el día de Cristo. Y lo primero que uno tiene que pensar y analizar, e insisto, yo y luego como iglesia, es ver cómo he llevado yo adelante esa vida de integridad. ¿La he llevado? Tengo áreas que digo, bueno, acá no, esta parte mejor no pasemos porque no va bien. Y nosotros como iglesia hemos hecho cada cosa con integridad, lo hemos hecho bien. No estoy cuestionando, no digo, pero pienso en que tenemos que analizar a ese nivel, de poder entender si cada cosa la hemos hecho realmente con integridad, porque es parte de nuestro testimonio. Primera Pedro, que nos dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Y trasladándolo un poco a nuestra vida hoy acá, esta idea de la integridad, de ser irreprensibles y del crecimiento, en Romanos 12, ¿qué nos dice? No se conformen a este siglo, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí uso también la palabra, mejor decir, sinceros y irreprensibles. Y quizás para pensar esta idea de, bueno, cómo ser irreprensibles, cómo ser sinceros, yo pensaba y decía, hay que pedirle al Señor que nos ayude a tener discernimiento para poder llevar adelante esta vida que Él está indicando acá. Y yo hacía memoria y pensaba, y me acordé de un personaje bíblico que todos conocemos, que hizo una oración muy parecida a esta. Salomón, en el Antiguo Testamento, él podría haber pedido riquezas, podría haber pedido el gran ejército, podría haber pedido más poder, todos los reinos de la tierra, pero él pidió algo que le agradó al Señor, que fue, le pidió sabiduría. Quizás nosotros podríamos tomar como ejemplo y decir, Señor, danos sabiduría, danos discernimiento también, para entender qué es lo que qué estás demandando de nosotros para que podamos ser irreprensibles para el día de Cristo y para que nosotros como iglesia podamos llevar adelante y hacer aquellas cosas que agradan a Dios. Porque de hecho, en el versículo también, bueno, en la continuación del 10 dice, para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros y irreprensibles. El versículo 11 dice, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo para la gloria y alabanza de Dios. La idea de frutos ya la hemos hablado un poco, ¿no? La hemos hablado cuando él decía, cuando tocó el tema de la vid, ¿sí? Y nosotros cuando pensamos en la idea de crecimiento, también le pedimos al Señor, y también le damos gracias al Señor por lo que pasó,
por los frutos. Y le pedimos al Señor que nos ayude a llevar y ser portadores de buenos frutos. Frutos de justicia con algo interesante, que glorifican a Dios. No frutos para engrandecernos nosotros. No una obra de Navidad que es muy buena para que después digamos, hicimos una obra espectacular. Que no está mal, de hecho estuvo muy linda y estuvo muy bien. Pero que fue una obra que su eje principal era glorificar a Dios y que la gente pueda conocer a ese Jesús que vino a morir por nosotros. Y nuestro deseo para este año, y en lo que pasó y en lo que viene, es que podamos tener esos frutos que glorifican a Dios. Y nosotros tenemos que pedir al Señor eso. Fíjese que Juan 15:8 decía, en esto es glorificado mi Padre, que llevéis muchos frutos y seáis así mis discípulos. Y quizás llevándolo a algo más personal a cada uno de nosotros, el famoso pasaje de Gálatas también nos puede servir a nosotros para analizarnos a nosotros mismos y decir, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Mirar hacia atrás y decir, Señor, ¿qué aspectos de este fruto del Espíritu este año los he visto crecer? ¿Y qué aspectos de este fruto del Espíritu necesito trabajar el año que viene para justamente crecer como tú quieres? ¿Sí? Ese es un poco el desafío, ¿no? Entonces, pensando en este pasaje, 3 palabras, ¿no? Gratitud, confianza y crecimiento. 3 palabras las podemos ver hacia atrás este año que pasó y hacia adelante como desafío para el año que viene. Las 3 palabras las podemos ver para nosotros personalmente y las 3 palabras las podemos pensar hacia adelante como iglesia. Y yo les quiero dejar 3 desafíos, ¿sí? 3 cuestiones prácticas para hacer que un poco lo adelante. En primer lugar, les diría que hiciéramos el desafío que es algo que hacía mucho el pueblo de Israel, el famoso hacer memoria. Como les decía hace un rato, tomarse un tiempo, una hoja o donde a ustedes les parezca mejor y realmente y hacerlo de manera puntual e individual, reflexionar sobre todo lo que ha pasado este año, cómo el Señor ha trabajado nuestra vida y en la iglesia. Escribirlo. ¿Saben por qué? Porque cuando lo escribimos y lo recordamos, no lo hacemos solamente para saber qué cosas pasaron y cómo lo hicimos, sino que al fin y al cabo cada una de esas cosas va a ser un testimonio de lo que cantábamos recién, la fidelidad del Señor. Cada cosa que nosotros anotamos es un testimonio claro de esa fidelidad. Segunda cuestión, tenemos ya armado nuestro bosquejo de cosas, lo tenemos bien anotado, y así como Pablo a través de una carta dedicó tiempo para agradecer, y dice que siempre lo tiene presente en sus oraciones a los filipenses, es dediquemos un tiempo para orar en agradecimiento por lo que pasó en este año. Estas cosas que vamos a escribir, que vamos a tener, dedicar un tiempo de oración en nuestra casa, tratando de buscar un espacio y un tiempo de tranquilidad y poder hacer ese momento. Escribir, hacer memoria, orar. Y finalmente, el tercer paso es cuando uno ve todo lo que el Señor hizo, pero también ve todo lo que falta por hacer, es poder hacer un compromiso de crecimiento con el Señor. Cuando uno encuentra y dice, bueno, tengo que mejorar mi carácter en esto, necesitamos como iglesia mejorar esto, hacer un compromiso. Compromiso de decirle, Señor, bueno, gracias por mostrarme de que en esta parte estoy un poco flojo. Quiero que por favor este año me ayudes y yo me comprometo a poner todo de mí para poder fortalecer este área. Y les voy a dejar 2 pasajes. En primer lugar, viendo todo esto que veníamos hablando recién, nos reconocemos pecadores y que claramente necesitamos a Dios, ¿no? Y por eso decimos lo que decía el profeta
en el libro de Lamentaciones. Dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Después de que pasó todo este año y todas las cosas que pasaron, siendo y reconociendo que nosotros estamos realmente muy por debajo de las expectativas que cualquiera podría tener sobre nosotros, decimos que claramente porque el Señor ha sido misericordioso no hemos sido consumidos. Porque el Señor es misericordioso, hoy tenemos una iglesia. Porque el Señor es misericordioso, hoy estamos aquí. Porque el Señor ha sido misericordioso, han pasado tantas cosas. Porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Y el Señor nos regala un pasaje también en su palabra que nos ayuda un poco a pensar esta idea de que quizás parece muy grande el desafío de lo que viene, pero el Señor nos dice que quizás sería un buen pasaje para tener en mente el año que viene. En Filipenses, en el mismo libro, dice, Filipenses 4, 6 y 7, dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hemos pasado un año con muchísimos desafíos y un montonazo de cosas. De hecho, hemos pasado por varios lugares hasta llegar aquí. No cabe ninguna duda y por sus misericordias no hemos sido consumidos porque gracias a su fidelidad aquí estamos. Con un montonazo de cosas que en ningún momento soñábamos que íbamos a poder tener y con un grupo como iglesia que quizás no íbamos a poder pensar que íbamos a tener. Y el Señor nos dice que no nos preocupemos, que así como este año empezábamos en una casa, y ustedes vienen varios años antes que nosotros, pero digamos, este año empezábamos en una casa y fuimos pasando esto que yo relataba al principio. No tenemos que estar afanosos porque al fin y al cabo el Señor, si nosotros le presentamos nuestras peticiones, todas las cosas que nos están pasando, y si lo hacemos con acción de gracias, Él, más allá de todo y lo que suceda, nos va a dar su paz. Y vuelvo a lo mismo. Este año, en cada paso que hemos pasado, cada situación que ha pasado, cada movimiento que tuvo que hacer esta iglesia, más allá de todo, creo yo que hemos podido sentir esa paz de la cual habla el Señor. Cuando de repente cambiamos de un local más pequeño a un lugar más grande, dijimos vamos a hacer iglesia, vamos a empezar todos los papeles y vamos a hacer todo eso, salto grande, ¿no? Pero la paz del Señor estaba ahí para que nosotros pudiéramos estar ocupados, pero tranquilos, sabiendo que estábamos trabajando en su voluntad. Ha sido un año desafiante, pero podemos cerrarlo con estas 3 palabras fuertes en nuestros corazones. Gratitud absoluta al Señor en todo lo que ha pasado, confianza, porque cada paso que dimos nos demostró de que podemos confiar en Él, porque Él fue el que puso la obra, el que la sustentó y el que la va a seguir perfeccionando, y también de nuestra parte poner el compromiso de, así como este año nos ayudaste a crecer, Señor, el año que viene queremos crecer más. ¿Sí? 3 palabras para este año. Les invito a que oremos. Señor, te damos muchas gracias por esta mañana y te damos muchas gracias por este año que pasó, Señor. Quedan los últimos días ya y normalmente, como decíamos recién, muchos se ponen a analizar y a pensar cómo ha sido este año y cómo lo han hecho ellos en este año. Nosotros también lo queremos hacer, pero sobre todas las cosas, Señor, queremos enfocarnos en darte las gracias porque has sido tú quien ha llevado su obra adelante en este año en nosotros, Señor. Gracias porque a pesar de lo que somos, tú te enfocas en nosotros, nos miras a nosotros y nos usas en tu obra, Señor. Te damos muchísimas gracias por cada una de las cosas que nos has dado, que nos has regalado, por cada una de las personas que están en esta iglesia, Señor, que al fin y al cabo todos somos y estamos aquí por vos, Señor. Gracias te damos, no vamos a dejar de agradecerte en este año y de enfocarnos en eso, Señor, en la grandeza de lo mucho que tú has hecho por nosotros, Señor. Y mirando hacia el año que viene, también queremos darte gracias porque sabemos que estarás con nosotros
Queremos depositar nuestra confianza en ti, en cada paso que demos, que no se valga solamente en nosotros, en la fuerza de cada uno de nosotros, o en la inteligencia de cada uno de nosotros, sino que queremos enfocar nuestra confianza en ti. Y fundamentalmente pedirte que nos ayudes, Señor, a seguir creciendo en tu palabra, en tu amor, en parecernos cada vez más a Cristo como tú quieres. Primero, para agradarte a ti, y en segundo lugar, Señor, para poder ser testimonio en este lugar en que tú nos has puesto. Gracias, Señor, te damos porque escuchás cuando te hablamos, cuando te pedimos estas cosas, y estás siempre atento a nosotros. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén.